Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Es un hecho, el tercer pico de la pandemia está causando un preocupante incremento de casos de COVID-19 en varias zonas del país. Y esto se está reflejando en menos camas en unidades de cuidados intensivos y con un personal médico que nuevamente está trabajando al tope. Pero quizás la situación más grave se está presentando en Medellín, en los municipios del Valle de Aburrá y en otras poblaciones de Antioquia. Vean la siguiente historia. Los hospitales ya no pueden recibir un paciente más. Las unidades de cuidados intensivos no dan abasto. Los quirófanos se han tenido que convertir en los lugares de estancia de pacientes graves, las urgencias saturadas. Algunas familias desde afuera de los hospitales esperan a que les asignen camas a sus seres queridos. Y en este momento a ella todavía no la tienen en habitación ni nada, que no hay disponibilidad, que no tienen nada, pues camas, que tenemos que esperar. En el momento está en un cubículo, pues como están en cortinas, estoy esperando que de pronto le den una remisión para que pueda hacer un traslado. Las súplicas de los hospitales también se hicieron presentes. El cierre total por 14 días es la única solución. Aseguran que las medidas interpuestas son débiles. Estamos suplicando cierre por estas condiciones para que podamos tener un nivel de descanso y cuidar las vidas de los pacientes de mejor manera. En las últimas horas circulan los comunicados de más de 10 hospitales de Antioquia en los que se declararon en emergencia. Según el personero de Medellín, ya hay más de 120 pacientes esperando una UCI. Hablamos hoy que seguimos en una ocupación del 98.25% y 122 personas con corte a las 9 de la mañana pendiente de ser ubicada una cama UCI. En Antioquia solo hay 73 camas disponibles, de las cuales en Medellín solo hay 16. Intensivistas han tenido que priorizar a quién darle una cama. Tenemos pacientes ventilados con soporte respiratorio en los servicios de hospitalización y de urgencias, ya que la capacidad de cuidado intensivo está cercana al 97%, porque algún paciente tiene que salir para poder entrar. Nos queda Dios. Yo creo que en esta ocasión es pedirle a Dios que tome el control. La ocupación de unidades de cuidados intensivos en Antioquia está en un 94%. Sabaneta, Bello, La Ceja y Río Negro ya no tienen camas disponibles. En las últimas horas se reportaron en la capital antioqueña, el Valle de Aburrá y Río Negro, 1.757 contagios y 41 fallecimientos. Las UCIs de varios hospitales y clínicas de la zona están alcanzando el 100% de ocupación. Al menos 12 centros asistenciales se han declarado en emergencia. Médicos y enfermeras están advirtiendo la gravedad de lo que está pasando. A César y a Juan Diego, el COVID-19 los recibe en Medellín. En su primera noche de trabajo aseguran que no tiran la bata, pero que las consecuencias de la alta ocupación de las UCI no las vamos a sacar baratas. En la ciudad donde yo vengo también pasamos por un pico muy alto, pero nada comparado con la cantidad de pacientes que estamos viendo acá en Medellín. Son personas de 29 a los 40 años que están perdiendo la batalla contra el COVID. Es decir, que nuestros jóvenes, ahorita la gente joven, que es como la que más vemos que saliendo a discotecas, saliendo a vacacionar, y es lo más triste porque ellos se confían y es donde más nos está golpeando el virus. Dicen que nunca habían trabajado con tanto sobrecupo y como tienen claro que su misión es salvar vidas, no piensan perder esta partida. Y ya estamos dándonos cuenta de la gravedad de la situación, donde no solamente hay una ocupación alta en camas UCI, sino también, que es lo más grave, de la mortandad de la gente. Mientras que Medellín está en 98% de ocupación, ellos no creen que la esperanza se perdió, pero sí les preocupa que muchos de los que entran a la UCI, si salen, no es por la puerta de adelante. Es el primer turno que hago en la ciudad de Medellín. No pensé encontrarme con el panorama que me encontré. Son muchos pacientes en muy malas condiciones. Y si para ellos llueve, los que ya llevan días dándole la batalla al virus en Antioquia no escampa. En sus manos han estado miles de vidas y la mayor parte de ellas no han salido bien librados. Los pacientes están llegando más enfermos, son más jóvenes,
la enfermedad está progresando muchísimo más rápido. La realidad para los médicos es que solo cesarán las horribles noches cuando las personas entiendan que el virus mata. Si la indisciplina continúa, la muerte será la primera en reservar una sala VIP para llevarse a muchos. Y como si esto fuera poco, el personal médico está recibiendo pacientes jóvenes que presentan síntomas más agresivos. ¿Qué está pasando? Queremos resolver esta y otras preguntas y para ello hemos invitado al doctor Juan Carlos Cataño, médico epidemiólogo de la Universidad de Antioquia. Buenas noches, doctor Juan Carlos. Gracias por atender esta invitación. Hola, muy buenas noches y gracias por permitirme dirigirme a toda la teleaudiencia. Doctor Juan Carlos, la situación en Medellín es muy grave por la emergencia en la ocupación de camas UCI por casos de coronavirus. Queremos que usted nos cuente, nos explique qué es lo que está pasando. Básicamente lo que estamos viendo es la consecuencia de una desobediencia absoluta de muchas de las personas, sobre todo en personas jóvenes que se han creído invulnerables frente a la actividad del virus, a la posibilidad de contagio y sobre todo a la posibilidad de enfermar gravemente. Esto era un panorama que en los primeros 2 picos habíamos visto restringido solamente a la población adulta, a la población más frágil, a aquellos que tenían las famosas comorbilidades. Pero hemos visto en este tercer pico cómo hay un cambio en la epidemiología y en el comportamiento del virus. Estamos viendo cómo la epidemia se convierte cada vez más joven y cada vez en personas, entre comillas, más sanas, puesto que muchos de los que están llegando a los hospitales en un estado avanzado de la infección no presentan comorbilidades y son pacientes jóvenes que llegan con afección no solamente pulmonar, sino a nivel renal, a nivel cardíaco y cerebral. De manera que esto nos sirva también de un llamado de atención para aquellas personas jóvenes que siguen pensando que el virus no existe, que esto es una gripita, porque en realidad ahora está cambiando. Y como los adultos mayores, muchos de ellos se han venido vacunando y saben muy bien cómo cuidarse, estas personas de edades inferiores a los 40, 50 años, que han desobedecido de manera reiterativa el llamado al uso del tapabocas, al distanciamiento físico y al lavado de manos, están ingresando a nuestras instituciones, saturando el sistema y llevándolo a casi un colapso inminente. Doctor Juan Carlos, pero hagamos claridad, los jóvenes que están llegando no son pacientes precisamente con comorbilidades, ¿verdad? Así es, esto es muy importante que lo recalques y es algo que queremos dejar muy claro. Esto no solamente está afectando ya a las personas que tienen claras comorbilidades, como la presión, como el azúcar, como la obesidad, no. Esta es una enfermedad que ha venido cambiando y que su comportamiento está ahora afectando también a personas que son jóvenes y completamente saludables, atacándolos de manera muy importante y afectando, como les decía, diversos órganos que los pueden llevar incluso a la muerte. Pero a la par de los cambios que nos está mostrando esta enfermedad, ¿los jóvenes se cuidan menos? ¿Los pacientes se están consultando más tarde? ¿Cómo lo pudiéramos interpretar, doctor? Y desafortunadamente ha sido, como les decía, un comportamiento reiterativo en donde muchos jóvenes han menospreciado la agresividad y el comportamiento del virus y lo han pormenorizado, diciendo que esto o no existe o es una gripita o que si a ellos les da esto va a pasar parte sin novedad. Pero desafortunadamente el virus ha venido cambiando, su comportamiento se ha modificado y ahora está atacando a estos jóvenes que son entre comillas saludables y que no tienen comorbilidades, llevándolos a estados muy avanzados de la infección e incluso a llevarlos a cuidados intensivos y a perder la vida. Y tratando de entender estos cambios, doctor, ¿qué explicación tienen ustedes frente a estas nuevas muestras, a estos nuevos cambios comparados con los 2 anteriores picos? Básicamente esto se explica por la falta de cuidado, por el relajamiento que tuvieron muchas de estas personas durante el fin de año y durante los días previos a la Semana Santa. Ellos relajaron todas las medidas de precaución, se infectaron y ahorita estamos viendo las consecuencias de eso. Y eso que aún falta, lo de todos aquellas personas que durante el periodo de Semana Santa realizaron viajes, reuniones y similares. Y vamos a ver cómo posiblemente estas cifras aumenten aún más cuando veamos el impacto que tuvo el relajamiento de estas
medidas de precaución durante estas épocas de festividades de Semana Santa, de manera que esto es posiblemente solo el principio y debemos prepararnos para unas consecuencias mayores, hecho que motivó entonces que nuestros gobernantes declararan no solamente una alerta hospitalaria y casi que humanitaria, y que se tomaran algunas medidas restrictivas para los días que están por venir. Sí, señor, eso nos preocupa aún más, que en los próximos días vamos a ver entonces los resultados de esas reuniones, de esas imágenes impresionantes que observamos durante los días santos. Doctor Juan Carlos, ¿qué otras diferencias han encontrado respecto a las dos primeras oleadas? Sí, hemos encontrado también no solamente que los pacientes jóvenes son los que están llevando de la peor parte, sino que están llegando más enfermos. La enfermedad se ha diseminado de una manera más acelerada, más agresiva. Como les decía en un principio, está afectando ya no solamente los pulmones, sino que vemos que estos pacientes llegan en etapas más avanzadas, posiblemente por las dificultades propias que tiene el sistema de salud en este momento para atenderlos de una forma más oportuna. Pero es que definitivamente es lo que como seres humanos podemos ofrecerles en este momento. No tenemos otras herramientas para atenderlos, tenemos limitaciones, tenemos un sistema de salud que es saturable y que está llegando al tope. Como seres humanos también nos cansamos, también nos infectamos y nos enfermamos. Ustedes han visto cómo muchos trabajadores de la salud han perdido la vida luchando contra este flagelo a lo largo de ya más de un año. Entonces, toda la conjugación de esta serie de factores es lo que ha hecho que hoy desencadenemos en este tercer pico tan agresivo que esté atacando a estas personas jóvenes sin comorbilidades y que encuentre ya en este momento un sistema de salud que, a pesar de todo el fortalecimiento que se le ha hecho por parte del gobierno y del sistema de salud como tal, resulta ser insuficiente a la hora de enfrentar un flagelo de tal magnitud. Ahora, doctor Juan Carlos, esto no significa que entonces las personas mayores o con comorbilidad pues estén fuera de riesgo. De todas maneras hay que seguir cuidándonos, ¿no, doctor? Por supuesto. Los mayores. Es que el que ahora estemos viendo el problema principalmente en los más jóvenes no significa que entonces los mayores estén libres de todo riesgo. Está bien que se ha venido adelantando un proceso de vacunación que, aunque lento, ha sido efectivo para prevenir muchos de los contagios y complicaciones en la edad adulta, pero todavía sigue habiendo muchos adultos susceptibles. La vacuna no es 100% efectiva, previene en muchos casos contagios, complicaciones y muerte, pero no es 100% efectiva ninguna de las que tenemos disponibles a nivel mundial, y debemos seguir cuidando a los adultos mayores. Con frecuencia, cuando conversamos con las familias de los pacientes, nos dicen que el adulto mayor estaba en su casa, estaba muy juicioso y evitando todas las reuniones y socializaciones que le llevaran riesgo, pero desafortunadamente las personas que convivían con él tenían que salir a trabajar o salían a reuniones, fiestas, paseos, etcétera, y le llevaban el virus a domicilio a estos adultos mayores. De manera que esto no se trata solo de jóvenes, se trata de adultos mayores, esto se trata de todos para y por todos, porque somos una comunidad que se comporta como un ente único, en lo que una persona haga afecta a todos los que están alrededor, y por eso es una responsabilidad en la que todos tenemos parte. Todos, sí señor. Doctor, a propósito, algunos creen que si ya tuvieron el virus o fueron vacunados están sin riesgo. ¿Qué le decimos a estas personas? Desafortunadamente esto es una creencia falsa, y aquellas personas que sufrieron el virus, sea de una forma leve o moderada, y que sobrevivieron y que generaron algún grado de inmunidad, esta inmunidad, primero, no sabemos qué magnitud tenga, y segundo, no sabemos cuánto dure en el tiempo. Tercero, existen casos reportados en el mundo y desafortunadamente en nuestro país hemos tenido, pero no tenemos la tecnología ni los recursos suficientes para documentarlo de manera adecuada, pero las reinfecciones son reales, y el que haya sufrido COVID leve o moderado no significa que entonces esa inmunidad vaya a evitar que en caso de reinfectarse la reinfección vuelva a ser igual de leve o moderada. De manera que aunque haya sufrido COVID, incluso si has recibido ya una o dos dosis de la vacuna, los cuidados siguen siendo los mismos, sigue siendo el tapabocas, lavado y distanciamiento. Doctor, hablando de lo que ocurre en Medellín, de esa situación en Antioquia en general, en el departamento, ¿usted cree que tal vez hubo relajamiento de las autoridades, de la ciudadanía en esta zona?
En realidad, uno no puede echarle la culpa a las autoridades de un problema que parte del autocuidado, que parte de lo personal. Es imposible que los gobernantes y que las autoridades pongan un policía o una persona a vigilar en cada esquina quién porta bien el tapabocas, quién tiene el distanciamiento y quién se lava las manos. Es imposible que nuestros gobernantes y nuestras autoridades hagan eso. Por eso es que el llamado es a que es autocuidado, por ti, por los tuyos, por todos. Claro, por todos. Doctor, pero tampoco podemos decir que es algo a lo que estén ajenas las demás regiones. Si bien hoy los números ponen a Antioquia en el primer lugar, lamentablemente es una situación que se repetirá en otras zonas del país. ¿Usted qué cree? Pues esperemos que no, pero desafortunadamente el comportamiento de relajación frente a las medidas de prevención es algo que es casi universal y no podemos decir que sea solo Antioquia, que sea solo Colombia. Lo hemos visto en Europa. Cuando hablamos con amigos en el exterior nos comentan cómo esto es un comportamiento generalizado y es hasta cierto punto entendible porque la gente se cansa. La gente lleva más de un año tratando de cuidarse, tratando de cumplir con esta reglamentación que hasta cierto punto es bien severa y la gente se cansa y finalmente termina relajándose, sobre todo cuando la presencia de la vacuna, el inicio de las campañas de vacunación les dan cierta seguridad, falsa seguridad de que las cosas van a estar bien, pero para eso todavía falta mucho tiempo para que logremos vacunar a un porcentaje significativo de la población y de que otros tantos se hayan recuperado. De manera que este panorama que ahora desafortunadamente vemos en Antioquia para nada va a ser ajeno a otras ciudades si no asumimos la responsabilidad que cada uno tiene, como les decía, consigo mismo y con los otros. Claro, pero doctor, también hay otro punto importante que analizar y es que si bien no es un relajamiento, sino una necesidad de transportarse, ¿cómo hacen estas personas cuando quieren trabajar, quieren ir de su casa a su trabajo y en fin, y se encuentran con aglomeraciones en el sistema público de transporte? Lo veíamos, en Antioquia también se presentaban ese tipo de aglomeraciones y muy seguramente ahí se pudieron contagiar. Por supuesto, y es un fenómeno que yo mismo lo sufro porque yo todos los días utilizo el sistema de transporte público aquí en Medellín, el bus, el metro, y soy testigo y víctima también de las aglomeraciones. Pero en estos sitios es donde uno más tiene que extremar las medidas, porque si bien en una aglomeración en el transporte público no podemos guardar un distanciamiento, nos quedan otras dos medidas, un buen uso de tapabocas y el lavado de manos, de manera que al menos con esas dos y procurando una adecuada ventilación y no permanecer por mucho tiempo en estos sitios de aglomeración, lograríamos tener un impacto significativo. Lo que pasa es que en muchos casos hay que salir a trabajar, hay que salir a ganarnos la vida y desafortunadamente es algo a lo que nos vemos obligados por circunstancias ajenas a la voluntad y que debemos realizarlo, el trabajo de cada día, ganarnos el sustento y nos vemos expuestos a estos casos, pero es muy distinto este panorama a aquella persona que por desobediencia y por simplemente no considerar a este virus una amenaza, empieza a tener un mal uso del tapabocas, del distanciamiento y del lavado de manos. Son dos escenarios completamente distintos que finalmente llevan al mismo desenlace, contagio, pero que por circunstancias diferentes llevan al desenlace de enfermarse de COVID-19. Son impresionantes esas imágenes de la aglomeración en el sistema de transporte. Ahí lo estábamos viendo mientras usted nos estaba explicando, doctor, y pues realmente es otro punto de preocupación. Pues a lo largo de esta entrevista, de esta conversación, usted ha venido también dándonos algunas recomendaciones y recordándonos la importancia del autocuidado, de no bajar la guardia, de ser responsables con nosotros mismos y con quienes nos rodean. No sé si finalmente, doctor, quiere hacer alguna otra recomendación. Sí, finalmente, claro que sí, finalmente es recordarle no solamente a los jóvenes, sino a toda la población. Todos seguimos en riesgo. Esto no ha acabado. Estamos empezando un pico que va a ser muy difícil, tal vez el más difícil que hayamos enfrentado hasta ahora, con consecuencias funestas para el sistema de salud y para la salud en general de nuestra población.
por favor, ayúdennos a los trabajadores de la salud, a aquellos que están en los hospitales enfrentando de cara a la enfermedad, a controlar la epidemia. Sin ustedes, nosotros no podemos. Los hospitales son saturables, el sistema es saturable. Somos seres humanos y como tal tenemos limitaciones. Pero entre todos, y todos hablo de toda la población, no solamente de trabajadores de la salud, no solo de hospitales, no solo de autoridades, políticos y gobernantes, entre todos podemos salir adelante y salvar muchas vidas. Es el llamado del doctor Juan Carlos Cataño, médico epidemiólogo de la Universidad de Antioquia, llamado al que por supuesto le hacemos eco. Usted ha sido muy amable por acompañarnos esta noche, doctor Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación y esperemos que las cosas salgan de mejor manera. Muchas gracias. Que así sea. Gracias a usted nuevamente. Hacemos una pausa. Al regreso estará con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora el futuro de la investigación que ahora tiene dos partes. Una está en manos de la Justicia Especial para la Paz y otra está en manos de la Fiscalía para determinar quiénes fueron los responsables del magnicidio del líder político conservador y ex candidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado, en hechos cometidos en noviembre de 1995 por sicarios cuando salía el doctor Gómez Hurtado de dictar clase de la Universidad Sergio Arboleda en el norte de la capital del país. Han pasado varias cosas interesantes en las últimas horas, a pesar de que ya casi son 26 años de impunidad frente a este hecho, y es que se dio un primer cara a cara entre los familiares del doctor Gómez Hurtado y los victimarios, quienes de manera sorpresiva en noviembre del año pasado, que fueron las FARC, reconocieron haber sido responsables de este homicidio. Carlos Antonio Lozada, que era el jefe de la red urbana Antonio Nariño de las FARC, una suerte de comando élite criminal de ese grupo, se atribuyó no solamente el magnicidio de Gómez Hurtado, diciendo que lo habían cometido porque Gómez Hurtado había sido uno de los responsables en el Congreso hace más de 50 años, en los años 60, de haber promovido el debate sobre las repúblicas independientes y de haber impulsado al gobierno de Guillermo León Valencia al bombardeo a Marquetalia, una vieja deuda histórica que supuestamente se intentaron saldar las FARC con su asesinato. Lo que pasa es que en esta versión libre, cara a cara, pública además, no se conocieron muchos detalles de cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos criminales. Y por eso incluso el magistrado que tenía en su cabeza, en su poder, encabezar y dar a conocer el desarrollo de la audiencia, varias veces le llamó la atención a Lozada, pidiéndole detalles, circunstancias importantes, quién disparó, quién organizó el plan y cómo ocurrieron los hechos. Incluso Mauricio Gómez, colega y además hijo de Álvaro Gómez Hurtado, cuestionó a Carlos Antonio Lozada porque la familia del doctor Álvaro Gómez insiste en que no le crea a las FARC esta responsabilidad y por eso buscó que él diera a conocer detalles de quién había dado la orden, de cómo se habían producido los hechos, incluso frente a otras versiones como la de la ex senadora Piedad Córdoba, que dice que el sicario que mató a Gómez Hurtado está vivo, a diferencia de lo que dice Carlos Antonio Lozada, que dice que no, que todos los que participaron en estos hechos ya fueron asesinados. A partir de esto, y a partir de otras versiones como la de Rodrigo Londoño y otros testimonios, la JEP tendrá que valorar si abre un nuevo macrocaso por magnicidios, si lo incluye en uno de los que ya existe, o si llegara a considerar un hecho que sería absolutamente inédito y muy grave, y es que se lograra demostrar eventualmente que las FARC están mintiendo y pues además intentando encubrir a alguien frente a estos hechos, ante lo cual podría impulsarse un incidente de desacato a la JEP y podrían finalmente, entre otros, Carlos Antonio Lozada, terminar respondiendo ante la justicia ordinaria. Por supuesto que las FARC deben tener en sus manos pruebas muy duras, que hasta ahora no han dado a conocer, que efectivamente demuestran lo que ellos han dicho. Se han autoincriminado y espera la familia Gómez Hurtado y el país que entreguen las pruebas que demuestren que eso es realidad. Gracias, Ricardo. Así llegamos al final por hoy. Ya viene Signo Pesos. Nuevamente, gracias por conectarse con nosotros en Sala de Prensa. Que tengan buena noche y que descansen.